Una mañana fría, la sirena que había marcado el pulso de la vida de decenas de miles de personas durante más de medio siglo, enmudeció de golpe. Los inmensos portones de hierro se cerraron con estruendo frente a la mirada atónita de miles de obreros con las manos vacías y el aliento helado. Esta era la capital del inmigrante, el corazón industrial palpitante que alguna vez empleó a 15.000 trabajadores incansables para alimentar a toda Europa. Un laberinto de carne y acero que forjó la historia obrera del país. Hoy, ese imperio no es más que un gigantesco esqueleto de óxido, humedad y escombros a orillas del Río de la Plata. De 15.000 empleos directos a un cero absoluto. De la gloria mundial al abandono total. ¿Cómo se desploma en la ruina un gigante tan colosal? No faltaban vacas en las pampas, ni compradores en el mundo, ni manos dispuestas a trabajar. Este coloso no fue asfixiado por el libre mercado, sino desangrado por una calculada ingeniería financiera de hombres de traje en directorios a miles de kilómetros de distancia. Esta es la historia del frigorífico Swift en Berisso, la crónica desgarradora de cómo la codicia corporativa sin rostro y la especulación más cruel lograron asesinar a sangre fría no solo a una fábrica, sino al alma de toda una ciudad vibrante. Para entender la magnitud de la tragedia, primero hay que dimensionar la inmensidad del imperio. A principios del siglo XX, la República Argentina no era solo un país, era una promesa dorada, conocida mundialmente como el granero del mundo. En las llanuras infinitas de la pampa húmeda pastaba un tesoro aún mayor. Millones de cabezas de ganado que esperaban alimentar a las potencias industriales del hemisferio norte. En 1907, el destino de un tranquilo paraje de pantanos, zanjones y viejos saladeros a orillas del Río de la Plata cambió para siempre. Los altos ejecutivos de la corporación estadounidense Swift Company, con sede en Chicago, cruzaron el continente buscando expandir su dominio global. Encontraron en Berisso el enclave logístico perfecto, un puerto de aguas profundas ideal para cargar buques transatlánticos, conectado directamente a través de vías férreas con la inagotable fuente de materia prima pampeana. Ese mismo año, adquirieron las instalaciones de la antigua La Plata Cold Storage y fundaron la compañía Swift de La Plata. Con esa firma, clavaron la primera estaca del que sería uno de los complejos industriales de procesamiento de carne más grandes de toda América Latina. La construcción del frigorífico fue monumental, casi faraónica. Sobre el barro costero se alzaron inmensas estructuras de ladrillo a la vista, chimeneas que arañaban el cielo, extensos muelles y un laberinto de rieles por donde llegarían, día y noche, los trenes ganaderos. Sin embargo, esta colosal maquinaria de carne, frío y acero necesitaba un combustible que las pampas no podían dar por sí solas: manos humanas. Miles y miles de manos dispuestas a soportar las temperaturas bajo cero de las cámaras frigoríficas, el calor insoportable y asfixiante de las calderas, y el hedor penetrante y perpetuo a sangre, sebo y amoníaco. La respuesta a esta demanda de sangre y sudor llegó desde el mar. Expulsados por las guerras, el hambre y la pobreza extrema de sus tierras natales, barcos repletos de europeos cruzaron el Atlántico persiguiendo la desesperada ilusión de hacer la América. Italianos, españoles, polacos, ucranianos, lituanos, griegos, árabes, judíos y armenios desembarcaron en el puerto de Buenos Aires y, guiados por el rumor de un trabajo seguro y un plato de comida, se subieron a los trenes con destino a Berisso. Berisso en sus inicios ni siquiera era una ciudad formal. Era un campamento rústico que creció a la sombra de las imponentes chimeneas. En cuestión de años, los pantanos fueron rellenados a fuerza de pala para levantar conventillos y pensiones, precarias casas de chapa de zinc y madera, donde se hacinaban familias enteras, compartiendo letrinas y patios de tierra. La calle Nueva York, la arteria principal del asentamiento y camino obligado hacia los portones de la fábrica, se convirtió en una verdadera torre de Babel. En sus bares, almacenes y burdeles se mezclaban decenas de idiomas y dialectos. Los hombres y mujeres que caminaban por allí no se entendían al hablar, pero compartían el mismo lenguaje universal de la supervivencia: el del trabajo agotador, el cuchillo afilado, el gancho carnicero
y el delantal manchado de rojo al final de la jornada. A Berisso se la bautizó, con justa razón histórica, como la capital provincial del inmigrante. Para las décadas de 1920 y 1930, el frigorífico Swift ya era un monstruo insaciable que devoraba miles de vacas, ovejas y cerdos cada 24 horas. Las norias y las cintas transportadoras no se detenían jamás. Se producía carne enfriada, chilled beef, carne congelada, corned beef en latas que viajaban a Europa, extracto de carne, jabones, fertilizantes y cueros. El nivel de eficiencia industrial era tan extremo que, como decían en broma los propios obreros en los bares de la calle Nueva York, acá del cerdo se aprovecha todo menos el grito. Pero bajo la superficie de este milagro productivo y económico, se estaba gestando una dinámica social extremadamente peligrosa. Una tensión silenciosa que, décadas más tarde, definiría el trágico destino del lugar. Berisso no tenía una economía diversificada. Su existencia entera, cada latido de su corazón urbano, orbitaba exclusiva y obsesivamente alrededor de la compañía estadounidense. El frigorífico no solo pagaba los sueldos, proveía la electricidad para algunas zonas, construía las hermosas y exclusivas viviendas del barrio inglés para sus altos directivos extranjeros, y dictaba, con su estridente e inconfundible sirena, los horarios exactos en los que la ciudad debía dormir, comer y despertar. La vida y la muerte de una comunidad de decenas de miles de almas estaban atadas irrevocablemente a las decisiones que se tomaban en una sala de juntas en Chicago. El inmigrante que llegaba a Berisso entregaba su juventud y su fuerza física a las heladas cámaras de frío a cambio de la esperanza de un futuro digno para sus hijos. Nadie imaginaba en ese momento de expansión febril que entregarle el control absoluto del destino de una ciudad a una sola entidad corporativa era firmar un pacto suicida. La simbiosis era total y asfixiante. Berisso era Swift y Swift era Berisso. Esta dependencia absoluta plantó los cimientos de la grandeza industrial, pero también sembró, muy profundamente en la tierra arcillosa del río, la semilla de su propia y catastrófica destrucción. Y mientras este gigante de ladrillo y acero se preparaba para entrar en su etapa más gloriosa e influyente, las sombras oscuras de la Segunda Guerra Mundial ya asomaban en el horizonte global, listas para empujar a esta maquinaria humana hacia su límite productivo absoluto. Para cuando la década de 1940 despuntó en el horizonte, el mundo entero se precipitó hacia el abismo de la Segunda Guerra Mundial. Mientras Europa ardía bajo el fuego implacable de la artillería y sus campos de cultivo quedaban arrasados por los bombardeos, una necesidad desesperada cruzó el Océano Atlántico. Los ejércitos aliados, acorralados en trincheras y frentes lejanos, necesitaban imperiosamente proteínas para seguir combatiendo. Y esa carne, enlatada, compactada y lista para resistir meses a la intemperie, saldría directamente de las entrañas de Berisso. El frigorífico Swift, operando en perfecta sincronía con su gigantesco vecino, la planta de Armour, entró en una fase de ebullición productiva nunca antes vista en la historia industrial sudamericana. El complejo se transformó en una verdadera fortaleza que no dormía jamás. Las inmensas chimeneas de ladrillo escupían humo negro al cielo del Río de la Plata las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para ese entonces, la planta de Swift había alcanzado la asombrosa y abrumadora cifra de 15.000 obreros operando en turnos rotativos e interminables. Si se sumaban los trabajadores de las fábricas adyacentes, Berisso albergaba a más de 20.000 almas sometidas a la rigurosa e implacable disciplina del silbato de vapor y el reloj de fichar. La escala de la matanza diaria era sobrecogedora. Decenas de trenes de carga llegaban incesantemente desde la llanura pampeana, descargando miles de cabezas de ganado bovino, ovino y porcino, que eran procesadas a una velocidad vertiginosa. El ritmo de las norias mecánicas se aceleró al límite exacto de la resistencia humana. Dentro de los inmensos galpones, la experiencia sensorial era extrema. El chirrido ensordecedor de los rieles, el choque de los ganchos de acero, el rugido constante de las calderas y los gritos ahogados de los capataces
dando órdenes en una mezcla cruda de inglés, español y polaco. En las penumbrosas cámaras de frío, hombres vestidos con gruesos sobretodos de lana y pesadas botas de goma trabajaban a temperaturas de 15 grados bajo cero, cargando medias reses congeladas que pesaban como rocas sobre sus hombros entumecidos. Simultáneamente, en la inmensa sección de conservas y picadillo, miles de mujeres, muchas de ellas hijas de la primera ola de inmigrantes, pasaban más de 10 horas de pie sobre pisos mojados, con las manos sumergidas alternativamente en agua helada y grasa hirviendo, envasando las famosas latas de corned beef y extracto de carne que alimentarían a las tropas británicas en los campos de batalla. Los buques mercantes hacían fila en el puerto, esperando llenar sus bodegas hasta el tope. La riqueza que se generaba entre esas paredes perimetrales era incalculable. La corporación estadounidense se convirtió en el corazón económico del país, bombeando divisas que enriquecieron de manera obscena a los accionistas extranjeros. El barrio inglés, un enclave reservado exclusivamente para los ejecutivos y directivos de la compañía, florecía con sus chalets de estilo Tudor importado, sus canchas de tenis de polvo de ladrillo y sus clubes privados. Sin embargo, para los miles de operarios que dejaban su salud en las norias, la realidad era diametralmente opuesta. Sus salarios apenas alcanzaban para la supervivencia básica. El hedor a sangre y amoníaco impregnaba sus ropas para siempre, y los accidentes laborales, amputaciones, cortes profundos, infecciones por bacterias, eran la moneda corriente de cada jornada. El coloso industrial había alcanzado su cima productiva y financiera absoluta, pero estaba comprimiendo a su clase trabajadora hasta el punto crítico de la asfixia. Tanta presión acumulada bajo los techos de chapa cincada del frigorífico no podía durar para siempre sin encontrar una violenta válvula de escape. La inmensa maquinaria humana, tratada como un engranaje descartable, estaba al borde del estallido. La indignación sostenida por los bajos salarios, los maltratos cotidianos de los capataces y el desprecio sistemático hacia la dignidad del trabajador comenzó a gestar un sentimiento de unidad inédito. En los oscuros bares de la calle Nueva York, entre vasos de ginebra, humo de tabaco y conversaciones en voz baja para evadir a los informantes de la empresa, comenzó a organizarse la resistencia. Fue exactamente allí, en las húmedas entrañas de los frigoríficos de Berisso, donde se forjó la matriz del movimiento obrero moderno de la Argentina. Liderados por figuras sindicales de base como Cipriano Reyes, los trabajadores de la carne comenzaron a agruparse y a exigir, por primera vez en la historia de la planta, derechos laborales innegociables, jornadas de trabajo limitadas, indemnizaciones por accidentes, atención médica y vacaciones pagas. La compañía Swift, acostumbrada a ejercer un dominio absoluto y de corte feudal sobre la ciudad, intentó aplastar la incipiente organización con despidos masivos y represión policial. Pero el monstruo de 1000 cabezas ya había despertado. Los obreros comprendieron una verdad irrefutable. Sin sus manos cortadas y congeladas, las norias se detenían, la carne se pudría en los corrales y el imperio de Chicago dejaba de facturar. Esta toma de conciencia colectiva alcanzó su punto culminante y fracturó para siempre la historia política del país en la primavera de 1945. Desde la Secretaría de Trabajo, el entonces coronel Juan Domingo Perón había comenzado a escuchar y a convertir en leyes las históricas demandas de los trabajadores de los frigoríficos. Cuando las élites conservadoras y militares obligaron a Perón a renunciar y lo encarcelaron en la isla Martín García, Berisso fue la chispa que encendió la pradera nacional. En la madrugada del 17 de octubre de 1945, la sirena del frigorífico Swift no sonó para anunciar el inicio del turno esclavo, sino para convocar a la huelga general. Fue un sonido profundo, prolongado, que heló la sangre de los gerentes atrincherados en el barrio inglés. Los inmensos portones de hierro se abrieron de par en par, pero no para devorar operarios, sino para escupir a más de 15,000 hombres y mujeres en delantal blanco, armados con herramientas, pancartas y una determinación furiosa. Una marea humana abandonó Berisso, cruzó a pie los puentes hacia la capital
y avanzó kilómetros hasta inundar la Plaza de Mayo, exigiendo la liberación inmediata de su líder político. Ese día histórico, conocido luego como el nacimiento del peronismo, Berisso se coronó como el kilómetro cero. Tras esa épica movilización, el equilibrio de poder dentro de SWIFT cambió drásticamente. El sindicato de la carne se volvió una fuerza formidable. Los salarios mejoraron exponencialmente y el trabajador dejó de ser una simple herramienta para convertirse en un ciudadano con derechos y aguinaldo. Berisso tocó el cielo con las manos. Vivía su mayor esplendor económico y al mismo tiempo el clímax absoluto de su dignidad. El imperio estaba en la cúspide de su gloria. Producía a destajo y sus trabajadores, por fin, lograban arrebatarle una porción justa de esa inmensa riqueza. Sin embargo, en medio de esta euforia de conquistas sociales y récords históricos de exportación, la embriaguez del éxito lo cegó. Nadie prestó atención a las sutiles pero letales señales de advertencia. Arriba, en la fría cúpula corporativa, y afuera, en el cambiante mercado global de la posguerra, el mundo estaba mutando a una velocidad alarmante. Y el frigorífico Swift, engolosinado con su propio tamaño y soberbia, era demasiado gigante para darse cuenta de que el principio de su doloroso fin ya había comenzado. La euforia comercial de la posguerra no podía durar para siempre. A medida que la década de 1950 avanzaba, el tablero de ajedrez del comercio internacional comenzó a reconfigurarse con una rapidez implacable. Europa, que había sido un continente arrasado y desesperado, iniciaba su lenta pero inexorable reconstrucción económica. Las potencias devastadas, en especial el Reino Unido, el cliente histórico, más grande y voraz de las carnes de Berisso, modificaron drásticamente sus políticas de importación. Londres ya no necesitaba acumular montañas de carne enlatada para abastecer sus trincheras. Ahora, sus ciudadanos en tiempos de paz exigían cortes frescos y de mayor calidad. Además, Gran Bretaña decidió proteger a sus propios productores y estrechó lazos comerciales con otras naciones de la Commonwealth, imponiendo severas cuotas y restricciones a la carne proveniente de Sudamérica. De repente, el flujo constante y febril de buques frigoríficos que solían hacer fila en el puerto de La Plata comenzó a ralear. Pero el cambio no era únicamente geopolítico o comercial, también era profundamente tecnológico. En el hemisferio norte, la industria del procesamiento de alimentos estaba dando un salto cuántico. Se desarrollaron nuevos métodos de refrigeración, técnicas avanzadas de envasado al vacío y sistemas de congelamiento rápido que dejaban obsoletas, casi de un día para el otro, las pesadas latas de corned beef. El mundo empezaba a consumir de una manera completamente diferente, demandando productos más elaborados, cortes despostados y empaquetados en origen, listos para la góndola directa del supermercado moderno. El mercado global estaba enviando una señal clara y urgente: renovarse o morir. Sin embargo, para escuchar esa advertencia había que prestar atención, y en las oficinas corporativas del frigorífico Swift, la soberbia del éxito pasado ensordecía cualquier intento de innovación. La corporación, inyectada de confianza por su monopolio histórico y su tamaño colosal, ignoró olímpicamente las transformaciones del mundo exterior. Para los directivos, cambiar la matriz productiva implicaba realizar inversiones multimillonarias que mermarían las abultadas ganancias inmediatas a las que estaban mal acostumbrados. En lugar de modernizar las plantas, decidieron exprimir hasta la última gota de rentabilidad del viejo sistema. La lógica corporativa fue tan simple como letal. Si los precios internacionales bajaban o los volúmenes caían, la diferencia se compensaría reduciendo los costos internos. Y en la dinámica de Berisso, el costo interno más grande y fácil de recortar siempre había sido el lomo del trabajador. Las primeras señales de alarma no llegaron en forma de grandes titulares en los periódicos financieros, sino como pequeños pero constantes ajustes en la vida cotidiana de las decenas de miles de familias que dependían de la chimenea. Los ritmos de producción comenzaron a sufrir alteraciones inexplicables. A semanas de trabajo extenuante y horas extras obligatorias, le seguían suspensiones repentinas, donde miles de operarios eran enviados a sus casas sin goce de sueldo, bajo la excusa rutinaria de que no había entrado Hacienda o los barcos estaban demorados por la niebla.
Esa imprevisibilidad diaria empezó a sembrar una semilla tóxica de angustia e incertidumbre en las calles de la ciudad. Por primera vez en más de medio siglo, la poderosa sirena que marcaba el pulso vital de la comunidad sonaba con menos fuerza, con una intermitencia que helaba la sangre mucho más que las cámaras frigoríficas. El gigante de carne y acero, que alguna vez pareció invencible, estaba mostrando sus primeras estrías de fatiga. Y lo peor, estaba a punto de quedar atrapado en su propia inercia mortal. Mientras el mundo exterior corría aceleradamente hacia la modernización, puertas adentro del frigorífico Swift, el tiempo parecía haberse detenido de forma deliberada. Caminar por las inmensas naves industriales de Berisso en la década de 1960 era como transitar por un museo vivo de la revolución industrial del siglo XIX, pero con el desgaste brutal de más de 50 años de uso continuo, sangre y humedad. La infraestructura del complejo, que alguna vez fue el pináculo y el orgullo de la ingeniería estadounidense en el sur del mundo, ahora crujía peligrosamente bajo el peso imperdonable de la desinversión crónica. Las calderas principales, exigidas mucho más allá de sus límites operativos seguros, sufrían desperfectos constantes que paralizaban líneas enteras de producción durante horas. Los techos altos de chapa cincada, corroídos por la humedad perpetua del río y los densos vapores químicos de la faena, dejaban filtrar el agua de lluvia negra de hollín directamente sobre las mesas de desposte. Los sistemas de refrigeración a base de amoníaco, anticuados y negligentemente mantenidos, presentaban fugas recurrentes que intoxicaban a los trabajadores y a menudo contaminaban lotes enteros de mercadería. Las maquinarias, las cintas transportadoras y las enormes norias ya no giraban con la precisión aceitada de antaño. Se trababan, hacían un ruido infernal y requerían un esfuerzo físico aún mayor por parte de los obreros para mantener exactamente el mismo volumen de faena. La falta de mantenimiento no era un simple accidente administrativo ni un error de cálculo coyuntural. Era una política deliberada de abandono. La alta gerencia había decidido aplicar la infame estrategia del ordeñe corporativo. En lugar de reinvertir un porcentaje de las inmensas ganancias generadas en Argentina para mantener la competitividad tecnológica de la planta local, los capitales se fugaban sistemáticamente hacia la casa matriz en el extranjero o se desviaban hacia otras operaciones financieras más lucrativas y menos laboriosas. El inmenso complejo de Berisso estaba siendo vaciado desde adentro, forzado a operar al límite absoluto del colapso físico, sostenido únicamente por el sobreesfuerzo sobrehumano y la resistencia física de sus empleados. Esta decadencia estructural tuvo un impacto inmediato y devastador en la moral de la fuerza laboral. Los accidentes de trabajo, que siempre habían sido una realidad latente en el rubro de la carne, se multiplicaron dramáticamente a causa de las herramientas defectuosas, los pisos resbaladizos sin reparar y la maquinaria obsoleta. Los pasillos del Hospital Zonal de Berisso comenzaron a recibir un flujo constante y macabro de dedos amputados, quemaduras de tercer grado por escapes de vapor y hernias estranguladas por el sobrepeso. El sindicato, que había alcanzado un inmenso y respetado poder de negociación en la década peronista anterior, se encontró de repente peleando a la defensiva, no por nuevas mejoras salariales, sino por condiciones mínimas y desesperadas de supervivencia en los puestos de trabajo. La relación simbiótica entre la empresa y la comunidad se volvió tensa, amarga, casi irrespirable. Los trabajadores sentían, con la aguda intuición visceral de quien conoce cada engranaje, cada sonido y cada olor de la fábrica, que algo fundamental y estructural se había roto para siempre. La inmensa planta de ladrillos ya no era aquel motor imparable de progreso que garantizaba el plato de comida en la mesa familiar, sino una trampa precaria que se caía a pedazos. El gigante no solo estaba envejeciendo, estaba siendo dejado morir a propósito por aquellos que tenían el deber de sostenerlo. Y mientras el óxido devoraba silenciosamente las vigas de hierro, una nueva fuerza, mucho más oscura y destructiva que la simple negligencia, comenzaba a moverse sigilosamente en las sombras de los despachos contables, lista para dar el golpe de gracia. Para los miles de hombres y mujeres que dejaban su sangre diaria en las húmedas naves de Berisso, el enemigo siempre había tenido un rostro físico y dolorosamente tangible.
Era el capataz abusivo que los apuraba con gritos en la línea de norias. Era el frío insoportable de las cámaras bajo cero que les congelaba los huesos de forma irreversible. O era el cuchillo mal afilado que, tras horas de fatiga, resbalaba peligrosamente hacia sus propios dedos. Sabían cómo pelear contra esos demonios cotidianos. Llevaban décadas organizándose en el sindicato, forjando un escudo de solidaridad proletaria para enfrentar las miserias físicas de la producción industrial masiva. Sin embargo, toda esa experiencia de lucha territorial no los preparó para combatir a un fantasma. A fines de la década de 1960, el inmenso frigorífico Swift dejó de ser asfixiado por los simples caprichos del mercado mundial de la carne, para comenzar a ser estrangulado por un depredador mucho más oscuro, silencioso y letal: la ingeniería financiera. El mundo del capitalismo industrial tradicional, aquel sistema crudo donde las grandes corporaciones ganaban dinero produciendo bienes materiales palpables, estaba mutando a una velocidad vertiginosa hacia un nuevo modelo de capitalismo financiero. En esta nueva era, las mayores fortunas no se amasaban faenando novillos ni vendiendo latas de picadillo, sino moviendo números, acciones y deudas en complejos libros contables. En 1968, la estructura propietaria del gigante de Berisso sufrió un sismo invisible, pero absolutamente devastador. El conglomerado International Packers Limited, que hasta ese momento agrupaba a los frigoríficos Swift y Armour en Argentina, fue absorbido en una gigantesca operación por Deltec International. Deltec no tenía el más mínimo interés en la mística de la carne. No era una compañía de tradición ganadera ni industrial. Era un pulpo financiero, un inmenso holding transnacional de inversiones constituido estratégicamente en las soleadas playas de Nassau, en las Bahamas, un paraíso fiscal diseñado a la perfección para ocultar inmensas fortunas y evadir impuestos estatales. Para los financistas y accionistas que se sentaban en los lujosos y asépticos directorios de Nueva York, Londres y las islas del Caribe, las colosales instalaciones de Berisso, sus chimeneas humeantes y las miles de familias que dependían de ellas no representaban una industria vital ni un pilar social. Eran simplemente un renglón rojo o negro en una hoja de balance consolidado. Eran una ficha intercambiable en un casino global de especulación corporativa. La llegada de los nuevos amos no se anunció con grandes estruendos en las calles adoquinadas del barrio. Los obreros seguían entrando al alba por los mismos portones de hierro oxidado, marcando tarjeta en los mismos relojes mecánicos y vistiendo los mismos delantales impregnados del hedor de siempre. A simple vista, para el ojo del peón, el monstruo de ladrillo seguía respirando igual, pero en las altas oficinas administrativas del frigorífico, una purga silenciosa estaba en marcha. Los antiguos gerentes de producción, los ingenieros industriales y los expertos en logística de exportación fueron siendo desplazados paulatinamente por legiones de fríos contadores, auditores de cuentas y sagaces abogados corporativos internacionales. El objetivo del grupo Deltec nunca fue modernizar la infraestructura obsoleta de la planta, ni recuperar los mercados europeos perdidos frente a la competencia, ni mucho menos asegurar el sustento de la comunidad obrera. Su plan maestro, diseñado con una precisión quirúrgica, era ejecutar lo que en la jerga penal económica se conoce como un vaciamiento de activos. La trampa estaba perfectamente armada y la ciudad entera acababa de convertirse, sin saberlo, en rehén de un secuestro financiero a escala internacional. La arquitectura del saqueo orquestado por Deltec sobre las espaldas de los trabajadores argentinos fue tan compleja como moralmente repudiable. Utilizando un oscuro y denso laberinto de empresas subsidiarias, firmas fantasma y cuentas bancarias offshore, el holding implementó una estrategia parasitaria que desangraría al coloso en tiempo récord. El método principal y más destructivo fue la manipulación sistemática de los precios de transferencia. La operatoria era fraudulenta pero efectiva. Deltec obligaba a su filial argentina, la compañía Swift de La Plata, a vender sus productos cárnicos de máxima calidad a precios artificialmente bajos, muy por debajo del costo real de producción, a sus propias empresas distribuidoras y empacadoras ubicadas en el extranjero, controladas por el mismo grupo económico. Luego,
Estas subsidiarias internacionales revendían esa misma carne en los suculentos mercados de Europa y Estados Unidos a precios reales e inflados. El resultado de esta maniobra contable era matemáticamente perverso y letal para el país. Las ganancias multimillonarias en dólares quedaban atrapadas de forma segura en el exterior, lejos del alcance del fisco argentino y del reclamo legítimo de los sindicatos, mientras que las pérdidas económicas ficticias, los abultados costos operativos y las deudas estructurales se acumulaban deliberada y exclusivamente en los libros contables de la planta de Berisso. El frigorífico Swift estaba siendo vaciado a la luz del día, convertido intencionalmente en un cascarón insolvente para garantizar la rentabilidad obscena de la casa matriz en las Bahamas. Pero la voracidad de la ingeniería financiera no se detuvo allí. Mientras la empresa presentaba balances sistemáticamente en rojo ante el Estado para justificar la nula inversión en seguridad, la reducción brutal de personal y negarse rotundamente a negociar aumentos salariales, Deltec utilizaba el enorme peso histórico y el prestigio del nombre Swift para solicitar créditos de fomento multimillonarios a los bancos estatales argentinos. Al mismo tiempo, comenzó a endeudarse de forma masiva y temeraria con los grandes productores ganaderos del interior del país. Compraban miles y miles de cabezas de ganado a plazo, las faenaban frenéticamente en las líneas de Berisso, exportaban de inmediato la carne hacia sus filiales, dejaban las divisas en el exterior y, en el mercado local, comenzaban a emitir cheques sin fondo o a postergar indefinidamente los pagos a los estancieros y proveedores de insumos. El otrora orgulloso motor industrial de la nación se había transformado, bajo la batuta extranjera, en una monumental máquina de estafar y licuar pasivos. Allá abajo, en las entrañas húmedas y ruidosas de las naves de desposte, los trabajadores comenzaron a sentir en carne propia, y con una violencia inusitada, los efectos físicos de este vaciamiento de guante blanco. La provisión de herramientas y elementos básicos de seguridad se cortó de raíz de la noche a la mañana. Las botas de goma rajadas que dejaban entrar el agua helada ya no se reponían bajo ninguna excusa. Los cuchillos se desgastaban hasta convertirse en pedazos de metal inútiles que destrozaban las muñecas de los matarifes, y los repuestos vitales para las norias directamente desaparecieron de los pañoles de mantenimiento. Cuando las pesadas maquinarias, exhaustas por décadas de fricción, se rompían definitivamente por la falta de inversión crónica, la respuesta de la gerencia contable no era ordenar su reparación, sino exigirle brutalmente a los obreros que compensaran la falla mecánica acelerando su propio desgaste humano. Las poleas trabadas debían ser empujadas a pura fuerza de hombros. El ambiente de trabajo mutó hacia lo inhumano. La tensión en los pisos resbaladizos por la grasa y la sangre era asfixiante, alimentada diariamente por el rumor aterrorizante de que la empresa simplemente había dejado de pagar todas sus cuentas, desde el gas hasta la luz. Berisso entera caminaba a ciegas, con las botas rotas y los bolsillos vacíos, empujada directo hacia el borde del precipicio por las manos invisibles de capitalistas de traje y corbata que nunca en su vida habían soportado el olor acre de la calle Nueva York. El invierno de 1969 cayó sobre Berisso con una crudeza inusual. El viento helado que soplaba incesantemente desde el Río de la Plata parecía penetrar no solo en los huesos de los trabajadores, sino en el alma misma de la ciudad. Para ese entonces, la angustia por las políticas de vaciamiento de Deltec ya era una sombra permanente en las calles adoquinadas, pero nadie estaba verdaderamente preparado para el golpe de gracia que estaba a punto de fracturar la historia de la capital provincial del inmigrante. El primer impacto letal, el aviso definitivo del fin, no golpeó directamente los portones de Swift, sino que estalló a escasos metros de distancia, en la planta gemela que compartía su ecosistema y su destino industrial. Durante más de medio siglo, el frigorífico Armour había sido el hermano de sangre de Swift. Separados apenas por un canal de agua turbia y un denso laberinto de vías ferroviarias, ambos colosos operaban en una asombrosa sincronía, retroalimentándose y compitiendo en la carrera diaria por procesar la mayor cantidad de carne del continente.
Si Swift era el corazón indiscutido de Berisso, Armour era su pulmón derecho. Miles de familias tenían a un padre trabajando en las norias de uno y a un hijo o una esposa en las cámaras frigoríficas o la sección de conservas del otro. Eran dos mitades gigantescas e inseparables de un mismo engranaje vital. Pero una mañana gris y neblinosa de aquel invierno del 69, la rutina perpetua se rompió con un silencio ensordecedor. Los inmensos portones de hierro de Armour amanecieron cerrados, cruzados de lado a lado por pesadas cadenas y gruesos candados. No hubo comunicados oficiales previos en los diarios, ni negociaciones sindicales prolongadas, ni advertencias de la patronal. La sirena, ese reloj sonoro y de vapor que ordenaba cada minuto de la vida de la ciudad, simplemente se negó a sonar. De un minuto a otro, sin la más mínima piedad por las consecuencias sociales, la corporación decidió cesar definitivamente sus operaciones en la Argentina. Más de 3.000 obreros quedaron en la calle de forma inmediata, mirando atónitos las chimeneas frías y apagadas, con las manos vacías metidas en los bolsillos de sus camperas y el aliento condensándose en el aire helado. La onda expansiva de este cierre súbito sacudió a la ciudad como un terremoto de máxima escala. Las postales de ese invierno en Berisso eran desgarradoras. Grupos de hombres recios, curtidos por décadas de levantar medias reses y soportar el rigor físico extremo, lloraban de pura impotencia sentados en las veredas de la calle Nueva York. Los comercios locales, desde las panaderías hasta los almacenes de ramos generales y las tiendas de ropa, vieron cómo sus ventas diarias se desplomaban a cero en cuestión de horas. El crédito de palabra, esa sagrada libreta negra donde el almacenero del barrio anotaba el fiado hasta el día de cobro de la quincena, dejó de existir de golpe porque nadie sabía si habría una próxima quincena. La desesperación económica se instaló en las mesas familiares con la contundencia física de un plato vacío. Sin embargo, el efecto colateral más devastador del cierre de Armour fue el daño psicológico profundo e irreversible que infligió sobre los trabajadores de Swift. Al mirar todos los días al otro lado del canal, hacia ese inmenso edificio de ladrillos que rápidamente comenzaba a ser devorado por el abandono, el silencio y el óxido, los obreros de Swift vieron proyectado su propio e ineludible futuro. Si la poderosa e intocable Armour había caído sin previo aviso, liquidada y descartada con una simple firma en un despacho corporativo en el extranjero, ¿qué los protegía a ellos de sufrir exactamente el mismo destino bajo la conducción parasitaria y despiadada del grupo financiero del TEC? El terror colectivo se transformó rápidamente en ira, y la ira en una movilización constante y desesperada. Los trabajadores de Swift, perfectamente conscientes de que la soga de la ingeniería financiera se apretaba cada día más alrededor de sus propios cuellos, se declararon en estado de asamblea permanente. Las reuniones sindicales se volvieron multitudinarias, caóticas y cargadas de una tensión asfixiante. Las calles de Berisso se llenaron de barricadas, neumáticos incendiados y marchas masivas que intentaban llamar la atención desesperada de un gobierno nacional que, sumido en sus propias crisis políticas, miraba hacia otro lado con complicidad silenciosa. Los obreros marchaban exigiendo garantías estatales, pidiendo la intervención urgente de la fábrica, rogando por cualquier medida política o legal que frenara la sangría inminente de puestos de trabajo. Pero la lucha era trágicamente desigual, casi suicida. Estaban intentando detener una avalancha corporativa internacional con las manos desnudas. Sus herramientas tradicionales de protesta, la huelga, el piquete, el paro por tiempo indeterminado, carecían de efectividad real ante un conglomerado financiero como Deltec, que precisamente deseaba que la planta no produjera para justificar su plan de vaciamiento. Cada día de huelga, cada día sin faenar un solo animal, acercaba a la empresa al rojo contable y a la quiebra que sus dueños buscaban con frialdad. Era una trampa mortal y perfecta. El invierno de 1969 dejó una herida abierta y supurante en la comunidad que jamás cicatrizaría. Berisso ya no era la ciudad próspera, orgullosa y bulliciosa que no dormía. Se había convertido de pronto en una trampa de acero, una sala de espera hacia el abismo, donde la clase obrera luchaba agónicamente por su mera supervivencia. La atmósfera se volvió densa, irrespirable,
cargada con la certeza íntima y aterradora de que la tragedia final era solo cuestión de tiempo. El cierre de Armour no había sido un simple tropiezo de la industria nacional, había sido la lectura oficial de la sentencia de muerte para toda la ciudad. Y mientras los últimos meses de la década se escurrían entre suspensiones, sin goce de sueldo y promesas vacías, la guillotina económica afilaba su hoja sobre el cuello del gigante Swift, lista para ejecutar el golpe maestro. Hacia principios de la década de 1970, la atmósfera en Berisso estaba impregnada de una fatalidad ineludible. El fantasma del cierre de Armour había dejado a la ciudad temblando, y todos sabían que las mismas manos financieras que habían estrangulado a aquella planta ahora estaban apretando el cuello de la compañía Swift de La Plata. Las maniobras de vaciamiento sistemático implementadas por el grupo del TEC habían llegado a su punto de saturación. La empresa, que seguía faenando y exportando carne de primer nivel hacia el hemisferio norte a través de sus propias redes globales de distribución, declaraba paradójicamente en Argentina una insolvencia asfixiante. Las cuentas bancarias locales estaban misteriosamente vacías, los proveedores de Hacienda no cobraban desde hacía meses, y los atrasos en el pago de las quincenas a los obreros se habían vuelto una tortura habitual. El desenlace de esta obra macabra de ingeniería financiera se formalizó a fines de 1970, cuando la filial argentina de Swift se presentó en convocatoria de acreedores. Los abogados de la corporación, enfundados en trajes a medida y operando desde lujosos despachos en la ciudad de Buenos Aires, argumentaron con una frialdad espeluznante que las condiciones del mercado y las supuestas pérdidas operativas hacían imposible el cumplimiento de sus obligaciones. Pero el cinismo de la maniobra radicaba en los libros contables. La gran mayoría de las deudas multimillonarias que Swift de La Plata declaraba no poder pagar se las debía a otras empresas subsidiarias que pertenecían exactamente al mismo dueño, Deltec International. El pulpo financiero se debía dinero a sí mismo para justificar la ruina de la fábrica, licuar pasivos y no pagarle un centavo a nadie más, especialmente al Estado y a sus trabajadores. Para el otoño de 1971, la situación estalló definitivamente. Ante la imposibilidad fingida de llegar a un acuerdo con los acreedores legítimos, se decretó la quiebra formal del frigorífico Swift. La noticia cayó sobre Berisso no como un rumor, sino como una guillotina. Una mañana los miles de obreros que caminaban por la calle Nueva York, envueltos en la niebla húmeda del río y con sus herramientas de trabajo al hombro, se encontraron con el final absoluto. Los inmensos portones de chapa y hierro, que durante más de medio siglo se habían tragado a generaciones enteras de inmigrantes y argentinos, estaban encadenados por orden judicial. No hubo despidos ordenados, ni cartas formales, ni mucho menos liquidaciones por años de servicio. Simplemente, de un segundo al otro, la fuente de vida de 15.000 familias dejó de existir. El silencio que siguió al cierre de esos portones fue el sonido más ensordecedor que la ciudad hubiera escuchado jamás. Los hombres y mujeres que habían entregado su salud, sus pulmones y sus articulaciones a las cámaras de frío y a las norias hirvientes, de repente se vieron reducidos a la nada. Desde aquel día, el carnicero experto, el calderista veterano y la envasadora de la línea de conservas pasaron a tener un mismo y trágico oficio, el de desocupados. La estafa corporativa se había consumado y la condena a muerte económica de toda una ciudad acababa de ser firmada. El monumental escándalo de la quiebra de Swift no pasó desapercibido en los tribunales comerciales de la capital argentina. El expediente que quemaba en las manos de la justicia recayó en el juzgado del doctor Salvador María Lozada, un magistrado que estaba a punto de tomar una de las decisiones más valientes y revolucionarias en la historia del derecho comercial del país. Al analizar la telaraña de empresas, subsidiarias, firmas fantasma y cuentas en paraísos fiscales, el juez Lozada comprendió rápidamente la magnitud del saqueo. Entendió que la compañía Swift de La Plata no había quebrado por ineficiencia, sino que había sido asesinada financieramente para enriquecer a su matriz extranjera. En un fallo que hizo temblar los cimientos del poder financiero internacional, Lozada aplicó lo que en la doctrina jurídica se conoce como la teoría de la penetración de la personalidad jurídica. En términos simples y contundentes,
El juez corrió el velo corporativo y dictaminó que Swift y Deltec no eran dos entidades comerciales distintas, sino exactamente la misma cosa. Deltec no podía presentarse cínicamente como un acreedor más al que Swift le debía dinero. Deltec era el titiritero absoluto. En consecuencia, el magistrado extendió la quiebra al holding multinacional con sede en las Bahamas, responsabilizándolo con todo su patrimonio global por las deudas, los salarios caídos y los impuestos evadidos en Argentina. La sentencia de Losada desnudó por completo la impunidad del capital financiero y la brutalidad del vaciamiento. Fue un triunfo legal épico, una validación oficial de lo que los obreros de Berisso venían gritando desesperadamente en las calles y asambleas durante años. Se había desenmascarado al monstruo de traje y corbata. La justicia argentina le estaba dando la razón a la clase trabajadora frente a una multinacional intocable. Pero en las calles empedradas de Berisso, lejos de los pasillos de mármol de los tribunales, la brillantez jurídica del fallo se estrelló de frente contra una realidad desgarradora. La justicia de los expedientes había llegado demasiado tarde. Aunque el Estado intentó intervenir e incautar bienes del grupo del TEC, los inmensos flujos de capital, las ganancias por exportaciones y los activos líquidos ya habían sido transferidos y escondidos a miles de kilómetros de distancia, resguardados tras el secreto bancario de paraísos fiscales inaccesibles. El velo se había levantado, sí, pero para revelar una caja fuerte completamente vacía. Para las decenas de miles de personas que dependían del frigorífico, la victoria judicial fue pírrica. Los fondos de indemnización simplemente no existían. Los ahorros de toda una vida, las pensiones y el sudor congelado de 3 generaciones de trabajadores se habían evaporado en el éter de las transacciones internacionales. El fallo del juez Losada le devolvió a los obreros de Swift la verdad histórica y la dignidad moral, pero no pudo devolverles un solo centavo, ni un solo puesto de trabajo, ni mucho menos la ciudad próspera que acababan de perder para siempre. Berisso, con sus chimeneas definitivamente apagadas, quedaba a la deriva, sumergida en la más profunda y dolorosa de las pobrezas, sosteniendo entre sus manos callosas un papel con una sentencia histórica que no servía para comprar el pan del día siguiente. Tras la espectacular caída judicial y el estruendo mediático de la quiebra decretada en 1971, Berisso se negó, con la desesperación propia de quien se asoma al abismo, a redactar su propio certificado de defunción. La onda expansiva de dejar a miles de personas literalmente en la calle de un día para el otro era una bomba de tiempo social y política que ni el gobierno nacional, ni la provincia, ni mucho menos los sindicatos estaban dispuestos a dejar detonar. Así comenzó la etapa más agónica, humillante y dolorosa en la historia del frigorífico Swift, el desesperado intento de mantener con vida a un gigante que ya tenía muerte cerebral. Para evitar un estallido incontrolable en las calles, el Estado Nacional se vio forzado a intervenir. A través de complejas maniobras legales, la administración de las instalaciones pasó a manos de entidades estatales y cooperativas de trabajadores que intentaron reactivar las norias. Durante la década de 1970, bajo la órbita de la Corporación Argentina de Productores de Carnes, CAP, y otras figuras transitorias, los inmensos portones de hierro de la calle Nueva York volvieron a abrirse, pero el monstruo que despertó ya no era el mismo. Era una fábrica zombie, un pálido y triste reflejo del imperio que alguna vez alimentó al mundo. El problema era matemáticamente insalvable. La maquinaria física seguía allí, oxidada y obsoleta. Pero Deltec se había llevado lo más importante. Se había llevado el capital de giro, la red de comercialización internacional, las rutas de exportación y la confianza de los proveedores. Sin acceso al mercado mundial y con una infraestructura que requería millones de dólares en mantenimiento que nadie poseía, el frigorífico comenzó a operar a una fracción mínima de su capacidad histórica. De los 15.000 obreros de la época dorada, apenas unos pocos miles lograron recuperar sus puestos bajo contratos precarios. Adentro de las inmensas naves industriales, la atmósfera era desoladora. Caminar por los galpones era transitar por una catedral vacía. Sectores enteros del complejo, como la gigantesca fábrica de conservas o las inmensas playas de enfriamiento,
Fueron clausurados con candados y dejados a merced de las palomas y las ratas. Las pocas líneas de desposte que lograban encenderse lo hacían con una lentitud penosa, procesando lotes minúsculos de hacienda que apenas alcanzaban para abastecer al mercado interno local. Los calderistas trabajaban haciendo milagros con repuestos atados con alambre, mientras los techos de chapa podrida dejaban caer cataratas de lluvia sobre las mesas de trabajo. Los trabajadores operaban inmersos en una farsa trágica. Fingían que la fábrica estaba viva para justificar un salario de subsistencia que el Estado pagaba a regañadientes y siempre con atraso, sabiendo íntimamente que el final definitivo era solo una cuestión de tiempo. Un final súbito e inesperado, como el que había sufrido la planta de Armour pocos años antes, es una puñalada directa y letal al corazón. Pero una agonía que se prolonga artificialmente durante más de una década es una tortura psicológica que destroza el alma colectiva de una comunidad de manera mucho más cruel. A medida que la década de 1970 llegaba a su fin, marcada a sangre y fuego por la más sangrienta dictadura militar argentina y sus políticas económicas de desindustrialización extrema, el coloso de Berisso fue siendo despojado de sus últimos vestigios de dignidad operativa. El Estado, asfixiado por sus propias crisis y abocado a un modelo financiero de apertura de importaciones que despreciaba la industria nacional, decidió finalmente soltarle la mano al enfermo terminal. Al no haber fondos ni para comprar una sola cabeza de ganado, la producción se detuvo por completo. Pero en lugar de cerrar el predio y preservarlo, comenzó un proceso de canibalismo industrial desgarrador. Las imponentes maquinarias, los inmensos generadores eléctricos de origen estadounidense, las pesadas poleas de las norias y hasta las herramientas manuales más básicas comenzaron a ser vendidas a precio de chatarra o directamente desmanteladas y robadas en la oscuridad de la noche. El gigante estaba siendo vaciado de sus propios órganos vitales. Kilómetros de costosos cables de cobre fueron arrancados de las paredes, dejando a las oscuras e interminables galerías sin electricidad. Las inmensas cañerías de amoníaco que alguna vez mantuvieron las cámaras a 15 grados bajo cero, fueron cortadas con sopletes para vender el metal por peso. El óxido, la humedad devoradora del Río de la Plata y las malezas pampeanas comenzaron a trepar sin piedad por las paredes de ladrillo rojo, rompiendo los vidrios y destrozando los techos. El hedor a sangre y grasa que había caracterizado al barrio durante 3/4 de siglo fue reemplazado lentamente por el olor denso y melancólico del polvo, la podredumbre y el abandono. A principios de la década de 1980 llegó el golpe final, casi en absoluto silencio. Ya no quedaban matarifes, ni despostadores, ni mujeres envasadoras. Solo un puñado minúsculo de serenos fantasmas que recorrían los pasillos vacíos con linternas, cuidando un patrimonio que ya no valía nada. Un día no especificado de aquellos años oscuros, se apagó la última caldera que daba calefacción a las oficinas administrativas vacías. No hubo grandes titulares en los diarios de la capital, no hubo barricadas en las calles, ni siquiera hubo lágrimas. La comunidad estaba demasiado exhausta, demasiado anestesiada por años de falsas esperanzas y degradación paulatina. El frigorífico Swift no murió con un estallido glorioso, ni defendiendo sus trincheras en una huelga épica. Murió apagándose lentamente, como una inmensa vela de cebo devorada por su propio pabilo. Cuando el último portón se cerró de manera definitiva y el último candado oxidado fue sellado, el monstruo exhaló su aliento final. Y con esa exhalación, la maquinaria de carne y acero que había forjado la identidad, el orgullo y el sustento de generaciones enteras, se transformó irrevocablemente en un inmenso mausoleo de chapa fría frente al río. Para entender la magnitud real del daño que la caída del frigorífico Swift le infligió a Berisso, no hay que mirar los balances contables en rojo ni los densos expedientes judiciales de la quiebra. Hay que prestar atención a lo que ocurrió con el sonido. Durante más de 70 años, la vida de esta comunidad había sido orquestada por una sinfonía industrial incesante y brutal. El bramido sordo de las calderas de vapor, el traqueteo metálico de los trenes de carga cortando la madrugada, el bullicio de miles de voces mezcladas en docenas de idiomas, y por encima de todo, el aullido autoritario e inconfundible de la sirena de la fábrica.
Esa sirena no solo marcaba el inicio y el final de los extenuantes turnos rotativos, era el metrónomo implacable que dictaba a qué hora se almorzaba, a qué hora se dormía y a qué hora se vivía. Cuando ese sistema colapsó y la planta cerró definitivamente sus puertas, lo que se instaló en las calles empedradas de Berisso no fue simplemente el flagelo del desempleo. Fue un silencio espeso, antinatural y aterrador. La onda expansiva de la ruina económica arrasó primero con la geografía urbana de la ciudad. La mítica calle Nueva York, que en sus años de esplendor había llegado a ser un hervidero cosmopolita que nunca dormía, con boliches, fondas, cines, prostíbulos y comercios abiertos las 24 horas para abastecer a las multitudes de obreros, se marchitó a una velocidad escalofriante. Sin las abultadas quincenas circulando por el barrio, las persianas de chapa de los negocios comenzaron a bajar de manera definitiva, una tras otra. Los almaceneros de toda la vida, que habían sostenido a las familias obreras con sus libretas de fiado durante los interminables meses de huelgas y suspensiones previas a la quiebra, terminaron quebrando ellos mismos al no poder cobrar jamás esas deudas. La capital provincial del inmigrante pasó en el lapso de un suspiro histórico de ser un imán vibrante que atraía a los desposeídos y a los soñadores del mundo, a convertirse en una ciudad fantasma anclada en melancólicamente a la orilla del río y despojada de su único y gigantesco motor vital. Pero la devastación más profunda, oscura y duradera no se reflejó en la arquitectura abandonada, sino en la psique colectiva de sus habitantes. El trabajador de la carne de Berisso era un individuo cuya identidad entera estaba forjada en la extrema dureza de su oficio. Su orgullo personal no residía en la acumulación de grandes riquezas, sino en su extraordinaria capacidad de resistencia física, en soportar el frío asesino de las cámaras bajo cero, en manejar el gancho y el cuchillo con la precisión de un cirujano durante 10 horas seguidas, y en ser el proveedor indiscutido del plato de comida abundante en la mesa familiar. Cuando la fría ingeniería financiera del holding internacional les arrebató el trabajo, les arrancó de cuajo también el eje central de su dignidad y su propósito de vida. La desocupación masiva y repentina actuó como un ácido corrosivo sobre la estructura de la familia tradicional obrera. Hombres fornidos de 50 años que habían dejado su juventud, sus pulmones y sus articulaciones en la noria y que no sabían hacer otra cosa en la vida más que faenar, se encontraron de repente deambulando por las veredas sin rumbo alguno. No había otras fábricas a donde ir. No había un plan B posible en una ciudad que había sido diseñada exclusivamente en torno a un solo empleador omnipotente. Obligados a sobrevivir haciendo pequeñas changas ocasionales de albañilería o directamente dependiendo de los escasos ingresos de sus mujeres, que salían desesperadas a limpiar casas en ciudades vecinas o a coser para afuera, el histórico patriarcado obrero se fracturó por completo, generando tensiones domésticas insoportables. La depresión clínica y la desesperanza cayeron sobre Berisso como una niebla tóxica que nadie podía disipar. El alcoholismo, que en la época dorada había sido un refugio duro, pero socializado al final del turno, en los bares de la calle Nueva York, se transformó rápidamente en una epidemia silenciosa y destructiva. Las pocas cantinas que sobrevivieron a la crisis ya no albergaban discusiones políticas acaloradas, ni cánticos de inmigrantes, ni asambleas sindicales eufóricas. Se llenaron de hombres de mirada vacía, con los hombros caídos, sentados en absoluto silencio durante horas frente a vasos de ginebra o vino barato, intentando adormecer el dolor agudo de la humillación, de saberse de pronto inútiles y descartables. Las tasas de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares inducidos por el estrés y, trágicamente, los suicidios, aumentaron de manera no oficial pero innegable en los barrios obreros. La ciudad estaba, literalmente, muriéndose de tristeza. Ante este sombrío panorama de desolación, la nueva generación tomó la única decisión lógica y dolorosa que le quedaba para asegurar su supervivencia: el exilio. Los hijos y los nietos de aquellos valientes pioneros europeos que habían cruzado un océano embravecido, persiguiendo un futuro de prosperidad, ahora armaban sus propios bolsos de lona para escapar de la trampa sin salida
en la que se había convertido su ciudad natal. Los pibes y pibas de Berisso comenzaron a irse en masa hacia el cinturón urbano de Buenos Aires, hacia el sur patagónico, en busca de trabajo en los incipientes pozos de petróleo, o incluso emprendiendo el amargo e irónico camino de regreso hacia la España y la Italia, que sus propios abuelos habían abandonado escapando del hambre. Se produjo un éxodo masivo, una sangría demográfica y de talento joven que envejeció a la ciudad de un solo golpe. Las casas de chapa, cincada y madera del barrio comenzaron a vaciarse inexorablemente, quedando habitadas únicamente por jubilados prematuros que se sentaban en las veredas a mirar el paso lento del río, rumiando los recuerdos de una grandeza industrial que sus nietos nunca llegarían a conocer. El gigante financiero había logrado su cometido con una eficacia escalofriante. Se había llevado los millones de dólares a sus paraísos fiscales, había licuado sus pasivos contables y en el proceso había apagado la luz y asfixiado para siempre el futuro pujante de la ciudad que le había dado todo. El silencio de la sirena muerta ya no era solo la ausencia de ruido, era el requiem innegable e irreversible de la clase obrera de Berisso. Si uno se aventura hoy por los márgenes ribereños de Berisso, allí donde las aguas turbias del Río de la Plata se encuentran con la tierra arcillosa, se topará con una visión que corta la respiración. Levantándose como el esqueleto de un dinosaurio colosal, devorado implacablemente por el tiempo, yacen las ruinas del frigorífico Swift. Ya no hay chimeneas escupiendo humo negro al cielo pampa, ni norias chirriando bajo el peso de miles de reses, ni multitudes con delantales blancos cruzando apresuradamente los portones al amanecer. Lo que queda es un inmenso y melancólico laberinto de mampostería derruida, hierros retorcidos que sangran óxido con cada lluvia, y techos desplomados sobre los que la naturaleza salvaje del estuario ha comenzado a reclamar su territorio. Las raíces de los árboles rompen el hormigón armado con una paciencia milenaria, y el musgo tapiza las mismas paredes que alguna vez albergaron la mayor ebullición industrial de todo el continente. Pero estas ruinas monumentales son mucho más que un simple conjunto de edificios abandonados frente al río. Se erigen hoy, en pleno siglo XXI, como un testimonio físico, brutal e innegable de la desindustrialización de la República Argentina. Son la lápida de hormigón de un modelo de país que dejó de existir. Caminar entre estos escombros es caminar por el cementerio de una utopía obrera. Durante décadas, este lugar fue la encarnación de la promesa sudamericana, el pacto tácito de que el trabajo duro, físico y honesto era el motor absoluto del progreso social. Aquí, el inmigrante que bajaba de los barcos sin saber hablar el idioma podía romperse la espalda sabiendo que, a cambio de su sacrificio, sus hijos irían a la universidad. Sin embargo, el cadáver del frigorífico demuestra de la peor manera posible cómo esa promesa fue traicionada y destrozada por fuerzas que escapaban por completo al control de quienes ponían el cuerpo. La caída de Berisso encierra una lección histórica de una crudeza devastadora sobre la evolución del capitalismo global. El frigorífico Swift no sucumbió porque la carne argentina dejara repentinamente de ser un bien codiciado en los mercados del mundo. No cerró sus puertas porque sus obreros se volvieran ineficientes, ni porque los vastos campos pampeanos se quedaran sin ganado. Cayó porque el sistema mutó, y en esa mutación, el capital financiero descubrió que era mucho más rápido, fácil y limpio multiplicar millones de dólares especulando con la deuda y vaciando empresas, que produciendo bienes tangibles. Deltec International, el verdugo invisible de esta tragedia, demostró que en el nuevo orden económico mundial, las lealtades corporativas hacia la comunidad son un mito. El capital no tiene bandera, no tiene patria, y ciertamente no tiene piedad por las personas que generan su riqueza. Para los directivos sentados en las oficinas de las Bahamas o Nueva York, extinguir el medio de vida de 15,000 familias no requirió de un solo disparo. Bastó con asfixiar los márgenes operativos en un balance consolidado y decretar una quiebra fraudulenta. Ese es el fantasma más aterrador que ronda hoy las orillas del río. La fragilidad absoluta de las comunidades frente al poder financiero corporativo. Berisso había entregado su alma, su geografía, su demografía y su futuro a una sola entidad extranjera.
Construyó su identidad entera orbitando, de manera exclusiva y obsesiva, alrededor del silbato de vapor de una sola chimenea. La trágica moraleja es evidente y resuena como una advertencia atemporal para cualquier ciudad del mundo moderno. Delegar la supervivencia económica y el destino social de toda una población a las decisiones de un monopolio es construir un imperio sobre arenas movedizas. Cuando las prioridades de la junta directiva cambian de rumbo, la ciudad entera se hunde en el abismo sin que nadie arroje un salvavidas. A pesar de la devastación económica, el legado humano de las ruinas de Swift sigue siendo un faro ineludible en la historia política argentina. Entre estos hierros oxidados nació la conciencia colectiva que cambió para siempre el paradigma del país aquel 17 de octubre de 1945. Los hombres y mujeres que trabajaron aquí demostraron que la dignidad no se implora, se conquista. Sin embargo, la gran ironía trágica de su historia es que esa misma clase obrera, capaz de paralizar a una nación entera y de torcerle el brazo al poder militar para defender sus derechos, se encontró décadas más tarde completamente desarmada y acorralada frente a un enemigo invisible. No pudieron hacer una huelga contra la manipulación de precios de transferencia, ni armar barricadas contra los abogados corporativos. Hoy cuando cae la tarde y el viento del sudeste sopla helado entre los galpones huecos, algunos veteranos del barrio juran que todavía se puede percibir un eco lejano. Es la respiración apagada de la capital del inmigrante. Es el recuerdo inmarcesible de aquellos abuelos de manos cortadas por el hielo y madres de pies cansados que forjaron la grandeza de una época, solo para ser descartados como engranajes rotos cuando dejaron de ser funcionales a los dueños del dinero. La imagen final es la de un colapso en cámara lenta, un espejo roto en el que pueden mirarse cientos de ciudades industriales que hoy sufren el mismo vaciamiento. El río de la Plata sigue fluyendo a su lado, ancho e indiferente, mientras el esqueleto del gigante aguarda en silencio, como un recordatorio perpetuo de que cuando las ganancias financieras importan más que la carne, la sangre y el sudor de la gente real, cualquier ciudad, por más pujante que sea, puede ser condenada al silencio más absoluto. El caso del frigorífico Swift de Berisso no es un incidente aislado en los densos libros de historia económica. Es una autopsia precisa y dolorosa del lado más oscuro y calculador del capitalismo moderno. Nos obliga a mirar de frente una verdad sumamente incómoda. Cuando la prosperidad, la identidad y el futuro de una comunidad entera dependen de manera exclusiva del capricho financiero de un único gigante corporativo, esa prosperidad es, en realidad, un espejismo temporal. Las chimeneas frías y los inmensos portones oxidados, que hoy resisten estoicamente a orillas del Río de la Plata, son verdaderos monumentos a la fragilidad humana ante la implacable lógica del vaciamiento. Lo que el grupo Deltec International hizo en la década del 70 no fue simplemente cerrar una fábrica porque las leyes del libre mercado o la falta de demanda así lo dictaban. Ejecutaron un asesinato corporativo meticulosamente planificado. Destruyeron el ecosistema vital de 15.000 familias, aniquilaron la matriz productiva de una ciudad floreciente y evaporaron décadas de sacrificios obreros. Todo con el único fin de inflar una hoja de balance y resguardar millones de dólares en la impunidad de un paraíso fiscal. Y lo más trágico, lo que verdaderamente hiela la sangre, es que este mismo guión, la empresa multinacional que se endeuda a propósito, que licúa sus pasivos locales y que finalmente huye dejando atrás una ciudad fantasma, se ha repetido incontables veces alrededor del mundo. Ayer fueron los grandes frigoríficos, hoy pueden ser inmensas plantas automotrices o monopolios tecnológicos. La historia de Berisso, la gloriosa capital provincial del inmigrante, nos recuerda de la forma más cruda que la verdadera riqueza de una nación no se mide únicamente en las toneladas de mercancía que logra exportar, sino en la dignidad y las garantías que le ofrece a quienes dejan el cuerpo, la sangre y el sudor en las líneas de producción. Las sirenas de vapor de Swift ya no suenan. El silencio es absoluto. Pero ese mismo silencio debe servirnos hoy como una alarma ensordecedora para nuestro futuro. ¿Qué opinas sobre este modelo de especulación financiera corporativa que terminó destruyendo a Berisso?
¿Crees que hoy en día nuestras ciudades y comunidades están mejor protegidas contra este tipo de vaciamientos despiadados? ¿O seguimos siendo exactamente igual de vulnerables? Déjame tu reflexión acá abajo en los comentarios. Me interesa mucho leer tu perspectiva. Si este documental te aportó valor y querés seguir descubriendo las historias ocultas, los secretos y las verdades detrás de la caída de los grandes imperios industriales, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo es fundamental para que todas estas historias no queden sepultadas bajo el óxido y el olvido. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo documental.